antes incluso de que existiera cualquier rastro de civilización, mucho antes de que el fuego iluminara las primeras cuevas, o de que una herramienta de piedra definiera la historia humana. El miedo ya gobernaba la mente de los humanos prehistóricos. Era la emoción más poderosa, la que se infiltraba en cada respiración, en cada paso, en cada noche interminable, donde la oscuridad lo engullía todo. Imagina un mundo sin caminos, sin aldeas, sin refugios seguros, un mundo donde cada sombra podía esconder un depredador, donde cada ruido podía anunciar una emboscada, y donde sobrevivir no era un job, sino una batalla constante. Ese miedo primitivo, intenso e incontrolable, no solo mantenía con vida a nuestros antepasados, moldeaba su mente, sus decisiones, sus vínculos y hasta el rumbo de su evolución. A medida que retrocedemos mentalmente a esos tiempos remotos, entendemos que el miedo no era una emoción pasajera. Era un sistema de supervivencia completo. Afinaba los sentidos, tensaba los músculos, preparaba el cuerpo para correr, atacar o esconderse en cuestión de segundos. Y en ese paisaje brutal, una de las amenazas más persistentes y aterradoras eran los macacos prehistóricos. Criaturas fuertes, musculosas, capaces de moverse con una rapidez sorprendente y de atacar sin previo aviso. La presencia de estos animales generaba un estado de alerta constante entre los primeros humanos, sobre todo entre las mujeres prehistóricas, que muchas veces eran sorprendidas cuando recolectaban frutos, cuidaban a los niños o buscaban agua en zonas densas de vegetación. Imagina a una mujer prehistórica caminando entre la maleza, en silencio, respirando hondo para no espantar a ningún animal. De pronto, un crujido, un sonido corto, seco. Su corazón se acelera, su piel se eriza. Y al girar la cabeza, ve unos ojos brillantes entre las hojas. Un macaco prehistórico, enorme, de rostro agresivo, observándola desde la sombra. Su miedo no era irracional. Esos encuentros podían resultar letales, y era la memoria colectiva del grupo, los relatos, los gritos, los gestos de advertencia, lo que creaba un mapa mental de lo que debían evitar. Así, el miedo se transformaba en conocimiento, y el conocimiento en evolución. El miedo hizo que los humanos prehistóricos se volvieran más atentos, más estratégicos, aprendieron a leer el mundo de una manera profunda, a distinguir rastros frescos de huellas antiguas, a interpretar los sonidos del viento, a anticipar tormentas, a identificar áreas peligrosas donde los macacos acechaban o donde los grandes felinos cazaban. La mente humana comenzó a expandirse porque era necesario recordar lo que generaba peligro, prever lo que podía acontecer y compartir esa información con el grupo antes de que fuera demasiado tarde. El miedo exigía memoria. La memoria exigía pensamiento. El pensamiento abría puertas que ninguna otra especie había cruzado. La evolución cognitiva, emocional y social del ser humano nació en este escenario implacable. Para sobrevivir, los humanos tuvieron que comunicarse mejor, gritar advertencias, inventar señales, crear sonidos que representaran ideas. Sin darse cuenta, estaban dando los primeros pasos hacia el lenguaje, y cada palabra nacida del miedo se convertía en una herramienta que aumentaba las probabilidades de supervivencia. El miedo también fortalecía los vínculos entre los miembros del grupo. Estar solo significaba estar muerto. Estar acompañado significaba tener una oportunidad. Así surgieron la cooperación, el afecto, la protección compartida y el instinto de cuidar a los más vulnerables. A la luz de las hogueras primitivas, cuando la noche envolvía todo con su inmensidad, el miedo se volvía aún más intenso. Los humanos escuchaban aullidos lejanos, chillidos, rugidos que resonaban en sus huesos. Y en medio de esos sonidos, los macacos prehistóricos también estaban presentes trepados en árboles, moviéndose entre ramas, dejando caer frutos o piedras para ahuyentar a cualquier intruso. La tensión constante con estas criaturas obligó a los humanos a perfeccionar sus estrategias nocturnas, como mantener guardias, encender hogueras más brillantes, dormir en grupos compactos y desarrollar refugios más altos y seguros. Los depredadores no eran la única fuente de miedo. La naturaleza misma era un monstruo indomable en tormentas violentas que sacudían la tierra, ríos que desbordaban de un día para otro
incendios repentinos, terremotos que rompían el suelo bajo sus pies. Cada evento desconocido generaba terror, pero también impulsaba aprendizaje. El miedo al fuego llevó a controlarlo. El miedo al agua llevó a respetarla. El miedo a los territorios ajenos llevó a explorar de forma más cautelosa. Cada avance humano surgió de la necesidad de comprender aquello que los aterrorizaba. Y en medio de todo esto, la mente humana comenzó a imaginar, a crear explicaciones, a construir narrativas para cosas que no entendía. El miedo al cielo, a la muerte, a los fenómenos inexplicables, dio origen a los primeros rituales, a las primeras creencias, a los primeros intentos de entender lo invisible. La espiritualidad nació del miedo. La organización social nació del miedo. La inteligencia nació del miedo. Los grupos que mejor entendían sus propias emociones eran los que sobrevivían más tiempo. Aquellos que ignoraban el peligro eran eliminados sin piedad por el entorno. Y así, generación tras generación, el instinto de miedo se fue refinando, tatuándose en los cerebros prehistóricos, haciendo que los humanos se volvieran cada vez más perceptivos, más intuitivos, más capaces de transformar la ansiedad en estrategia. Cuando por fin la civilización empezaba a brotar, con refugios más estables, herramientas más complejas y comunidades más organizadas, el miedo no desapareció. Se transformó en un recuerdo profundo, en una herencia silenciosa grabada en cada uno de nosotros. Dentro de cada ser humano moderno aún vive ese eco ancestral, a la voz interna que nos alerta, que nos protege, que nos hace mirar 2 veces antes de entrar en la oscuridad. Es el mismo miedo que una mujer prehistórica sintió cuando un macaco prehistórico la observó desde las sombras. El mismo miedo que obligó a nuestros antepasados a pensar, a crear, a evolucionar. Y es justamente ese miedo, antiguo, visceral, inquebrantable, el que moldeó la mente de los humanos prehistóricos, y el que, sin que lo percibamos, todavía guía muchas de nuestras decisiones hoy.